forma los ácidos. No, todavía no. Ah, Todavía no es cálculo, ¿sí? Acá lo único que se ve en este tema es que se forman los tipos de compuestos. ¿Sí? Acá te dice, ¿cuándo se forma un óxido, chicos? ¿En qué situación vamos a óxidos? Podemos son compuestos binarios, van a estar formados por dos elementos químicos nada más. Y uno de esos elementos químicos, ¿cuál tiene que ser? Sí o sí. Hidrógeno. No, para que sea óxido. Ah, claro, oxígeno. Oxígeno, o sea, acá le está diciendo los compuestos binarios son los que están formados por dos tipos de elementos, dice, diferentes. Por ejemplo, ahí le dan los tipos hidruros, los óxidos, ¿sí? Las sales neutras, son ejemplos de compuestos binarios. Binarios significan dos elementos químicos distintos. En el caso de los óxidos, uno de esos elementos tiene que ser el oxígeno. Y después tenemos la clasificación, si usted avanza más acá, óxido metálico y no metálico, ¿sí? U óxido básico u óxido ácido también se llama. Avanzan en el material, acá le empieza a explicar, uno por uno. Combinación binaria con el oxígeno, dice. Los óxidos son combinaciones binarias del oxígeno en estado de oxidación -2, con otros elementos. Y acá te dice, ¿cómo se forma un óxido básico, un óxido metálico? ¿Qué tiene que haber? ¿Qué reacciona para formar un óxido básico y un óxido metálico? Un metal, le está diciendo, sí, un metal más el oxígeno me genera el óxido del tipo. Este apunte es súper claro y tiene todo, chicos. Es cuestión de sentarse a leer y nada más. No hay mucho para darle vuelta. Están todos los compuestos con las distintas nomenclaturas. Vamos a hacer un ejercicio en el pizarrón. Voy a dejar de compartir acá. Voy a compartir el pizarrón. ¿Se ve el pizarrón, chicos? Sí, profe, se ve. Ok. Entonces vamos a elegir un metal. Vamos a elegir el hierro. Pues. Hierro más, ¿qué dijimos? ¿Con qué molécula se tiene que combinar para formar óxido? Oxígeno. Con el oxígeno molecular, ¿sí? Oxígeno 2. El hierro más el oxígeno molecular me va a generar un compuesto, un óxido. ¿Sí? En este caso, el hierro, si ustedes agarren su tabla periódica y busquen el hierro, ¿qué esta oxidación tiene el hierro? El hierro tiene ¿cuánto estado de oxidación? 2,3, profe. 2 y 3, o sea que ¿cuántos óxidos puede formar? Tiene capacidad para formar 2 óxidos. Acá va a trabajar con el +2. ¿Qué le decía el apunte? El oxígeno siempre ¿con qué estado trabaja? Decía -2. -2. Si yo tengo +2 y -2 e intercambio los subíndices, me va a quedar 1 y 1. ¿Sí? Entonces, este es el óxido ferroso. ¿Sí? Óxido ferroso. Óxido ferroso. Se usa el sufijo oso para indicar el menor estado de oxidación o la menor valencia, decíamos antes. Ahora, otra posibilidad es que el hierro se combine con el oxígeno, pero no trabaje con el +2, sino con el +3, que es la otra carga.
Y acá sí yo voy a intercambiar los subíndices, me queda 3 y 2. ¿Y cómo se llama este? Óxido férrico. Este es el óxido férrico, ¿sí? Óxido férrico. Entonces acá usamos el sufijo ico. Oso para la menor valencia, ico para la mayor valencia. Óxido ferroso, óxido férrico. Estamos usando ¿qué nomenclatura? Porque hay 3 tipos de nomenclatura. ¿Cuál estamos usando acá? Nomenclatura tradicional, por numerales de stock y por atomicidad. Son las 3 nomenclaturas. En este caso, oso y ico se refiere a la nomenclatura tradicional. ¿Sí? Nomenclatura tradicional. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. ¿por qué ahí en el óxido férrico abajo tiene el 2 y el 3? ¿Y por qué se intercambian las cargas? El 3 viene del hierro y el 2 viene del oxígeno. ¿Y la cantidad de átomos no hace falta ponerla en la segunda parte? Porque el ¿En cuál? oxígeno tiene 2. ¿Vio que el oxígeno tiene 2? Sí. En la segunda parte no se pone eso. A este 2 te referís vos, ¿no? Sí. Y acá me queda 3. No. Ahora, lo que hay que hacer después con esto es balancear la ecuación, que esa es otra historia. Ahora en la clase de hoy vamos a aprender a balancear. ¿Sí? Es otra historia. Ahora en la clase que vamos a ver en un rato, vamos a ver cómo se balancea, ¿sí? Pero en este caso lo que te está indicando este 2 es que el oxígeno reacciona en forma molecular, no en forma atómica, ¿sí? Por eso es bueno que lean las teorías, por favor, lean, chicos, háganme caso. Voy a volver a compartir el capítulo 4 no tiene desperdicio, o sea, esto ustedes lo tienen que leer 10 veces si es posible. Porque le explica uno a uno, le explica qué es un compuesto, qué es el número de oxidación, las reglas, cuánto vale en el caso de los distintos compuestos, le da ejercicio, la nomenclatura, cómo se nombra, nomenclatura por atomicidad, por numerales de stock, tradicional, vieron que acá le dice si cuándo lleva oso, cuándo lleva ico, los tipos de compuestos, acá le da una tabla general. Si ustedes no se ponen a leer esto, no hay profesor que le va a terminar de explicar nunca, porque es largo. Nosotros hacemos un pantallazo y después sentarse a estudiar el material y después hacer los ejercicios con los profes en clase. Así que aquel que no leyó el material está atrasado, necesita leer este material sí o sí, porque si no cada vez va a ir atrasándose más. Este tema, si no entienden, es tan complicado. O sea, si yo necesito avanzar con química, ustedes tienen que saber formar compuestos. No tienen que tener duda para formar un óxido, un ácido, hidróxido, una sal, eso tiene que estar bien claro. El que no sabe formar compuestos no va a aprobar los parciales que sigue, chicos. Así de sencillo. Esto es básico y en base a esto siguen todas las demás unidades para hacer la estequiometría, las soluciones, la cinética química. Si no se hace una reacción química, estoy complicado. O sea, yo les recomiendo que apunte el capítulo 4. Todos estos días lean y hagan ejercicio, y si tienen alguna duda puntual van marcando para preguntarle a su profe en clase. En la parte práctica, es presencial. Se hacen el pizarrón y se explica las dudas nada más. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. ¿Alguna otra preguntita? ¿Saben dónde está este material, no? Esto está en el aula virtual. A ver, ¿dónde está? Acá. Si ustedes entran a la plataforma Moodle, vieron que acá dice, en la unidad 0 dice guía de estudio.
¿sí? Esto que dice guía de estudio, ese es el material. ¿Sí? Guía de estudio, después tiene guía de estudio. Los dos materiales se refieren al cuadernillo. Entonces, siempre se usó en el curso introductorio. Ese guía de estudio es lo que tienen que bajar y tener a mano y de ahí estudiar. Ok, entonces ahora vamos a dar la clase de hoy. Con esto vamos a completar. ¿Me avisan si se ve la pantalla? ¿Ven el PowerPoint? Esto lo subí a la plataforma, también está. Dice PowerPoint tipo reacciones químicas. ¿Se ve, chico, o no? Sí, profe, se ve. Bueno, perfecto. Okay. Entonces, la clase de hoy vamos a ver la última parte de la unidad 2. Sí, la unidad 2 se vio química, uniones intermoleculares, formación y nomenclatura de compuestos, que dio Karina el martes, y hoy toca tipo de reacciones químicas. ¿Qué ven en esta imagen? ¿Qué está haciendo el colega? ¿Qué tiene en sus manos? A ver. Dos químicos. Dos productos químicos, sí, dos reactivos, vamos a decir nosotros. El colega tiene en la mano derecha y en la mano izquierda dos vasos precipitados con líquidos, que son reactivos químicos. ¿Qué pasa una vez que los reactivos químicos se ponen en contacto? ¿Qué ocurre? Causan una reacción química. Causan una química. reacción química, ¿sí? Y se obtienen productos diferentes. Vieron que ya no es líquido el producto, hay espuma, hay un montón de cosas. Entonces, siempre que dos reactivos se encuentran, ¿sí?, pueden reaccionar y formar productos, ¿sí? Las reacciones químicas se explican a través de la reacción de los elementos de compuestos para formar nuevos productos, ¿sí? Entonces, en eso consiste una reacción química. Y vamos a ver que hay distintos tipos de clasificación. Todos son reacciones químicas y se clasifican. Lo que ustedes son reacciones sencillas. Por ejemplo, la reacción química de óxido es un elemento químico más el oxígeno te da un compuesto. Es una reacción química. Bien, y esto es importante. Esto, si quieren anotar, ¿qué tenemos acá? Lo primero que tenemos que ver es que cualquier reacción química yo la puedo expresar en forma de ecuación química. ¿Quién busca el concepto? ¿Qué es una ecuación química? Busquen y anoten eso. Busquen ecuación química y anotan. Y si alguien encuentra, lo puede leer la definición, por favor. Así vamos bien. Después vemos cómo se aplica eso en este caso, en este ejemplo. Dice. ¿Sí? ¿Quién quiere leer la definición? ¿Qué es una ecuación química? A ver, Carlos, ¿querés decir la...? En lo que encontré dice que una ecuación química es la descripción simbólica de una relación química. Muestra las sustancias que reaccionan y las sustancias que se originan. La ecuación química ayuda a visualizar más fácilmente los reactivos y los productos. Ahí estamos. Entonces, ¿qué dijimos? El colega tenía reactivos en sus manos y hizo una reacción química. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con eso? Es escribirlo de manera literal a través de los símbolos químicos, ¿sí? Ya sea si es un elemento químico, si por ejemplo es el hierro, ¿qué símbolo yo usé para poner hierro? El oxígeno. El oxígeno es otro, ¿sí? Oxígeno 2. En este caso, vieron acá abajo, ¿qué ejemplo yo estoy usando? ¿Nitrógeno con qué? Con hidrógeno. Con hidrógeno, y están los estados, si son gaseosos, por ejemplo, y me da amoníaco. Cuando yo
identifico una reacción química, yo tengo que escribir la ecuación química, que es una forma, una expresión, ¿sí? Una expresión de letras y números, que involucra tanto reactivos como productos. Acá fíjense, ¿cuáles serían los reactivos? Dos, sean moléculas o moles, ¿sí? Dos moléculas de un reactivo que se llama A. ¿Con quién reaccionó? Con otro reactivo que se llama B. ¿Sí? Ese numerito que tiene B abajo, el número 2, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese número 2? Se llama subíndice. Subíndice. ¿Sí? Subíndice se llama eso, ¿sí? Y el que está delante, ¿cómo se llama el número grande que está delante de las letras, delante de los símbolos? Coeficiente. Eso se llama coeficiente estequiométrico, ¿sí? Coeficiente estequiométrico. Y la flecha, ¿qué me indica? ¿Qué me está indicando la flecha? Temperatura, presión. Esas son las condiciones. Las reacciones químicas ocurren bajo temperatura, presión, si son líquidos, gaseosos, distintas condiciones. Pero la flecha en sí me indica. ¿Qué produce? La transformación. Perfecto, la transformación me está diciendo A y B se transformaron ahora en otro producto. ¿Entiende? El sentido de la reacción química me está diciendo hacia dónde evolucionó el reordenamiento de los átomos, ¿sí? Porque acá es un reordenamiento atómico. Yo ya les dije en clase que lo que intervienen en una reacción química son los electrones. Los electrones entran en juego acá, ya sea de A y de B. Sus electrones son los que van a interaccionar para generar un nuevo producto, un nuevo compuesto químico. Bien, ahora yo quiero que ustedes identifiquen todos esos parámetros en la ecuación de abajo. ¿Quién es el subíndice? ¿Quién es el coeficiente? El subíndice es el 2 del hidrógeno. Sí. ¿Qué más? Los reactivos son el nitrógeno y el hidrógeno. No, falta más subíndice, me indicaste uno solo. Ah, el 2 del nitrógeno también. El 2 nitrógeno también, ¿qué más? Y el 3. El 3 del amoníaco también es un subíndice. ¿Sí? Ahora yo le pregunto, si yo me fijo del sector de los reactivos y los productos, ¿la cantidad de átomos son iguales? No. No. Entonces, cuando pasa eso, cuando yo identifico que no están iguales, lo que tenemos que hacer es un balanceo de la ecuación. Y ahora voy a compartir el pizarrón y ahí lo vamos a hacer. Vamos a borrar este. Entonces, a ver, ¿cómo teníamos la ecuación? Nitrógeno, 2, más hidrógeno, 2, flechita, nitrógeno, hidrógeno, ¿cuánto tenemos? 3. 3. Entonces, fíjense acá, ¿cuánto hidrógeno tengo en el sector de los reactivos? 2. El subíndice 2. ¿Y en el sector de los productos tengo? 3. No están iguales, ¿sí? Si no están iguales, yo lo tengo que igualar. De eso se trata el balanceo. Tengo que igualar. Para eso, ¿qué usamos? ¿Qué número nos está faltando que teníamos en la descripción teórica? ¿Qué falta? Un número grande, dijimos. ¿Cómo se Coeficiente ético. Coeficiente estequiométrico? A ver, busquen en Google. ¿Qué hace, para qué sirve el coeficiente estequiométrico? A ver, busquen. Yo le estoy enseñando a estudiar de paso. Cuando yo no sé algo, busco la definición. Antes nosotros usábamos diccionario, ahora ya no es necesario tener Google. ¿Qué es un coeficiente estequiométrico? ¿Para qué me sirve? Busquen y anoten.
indican la proporción en la que intervienen los moles de reactivos y productos en una reacción química. Indica la proporción en que interviene, o sea que lo que yo digo es, la materia no se crea ni se destruye, dice, la materia solo se transforma, por lo tanto no puede desaparecer ningún átomo, ¿sí? No puede desaparecer, lo que hay es una proporción de una relación de la combinación, y para eso yo tengo que usar los coeficientes para lograr igualar las cantidades. Fíjense, yo tengo 3 y tengo 2. Si yo pongo un coeficiente estequiométrico 3 acá, ¿cuánto tengo de hidrógeno ahora en total? 3 por 2. 6. Tengo 6. 3 por 2, 6. No, 5. ¿Y qué número tengo que colocar delante del nitrógeno para poder también llegar a 6? 2. Un coeficiente 2. 2 por 3. 6. 6. La cantidad de hidrógeno ahora, ¿son iguales? Sí. Sí, tengo 6 en el lado de los reactivos, 6 en el lado de los productos. Pero ¿qué pasa con el nitrógeno? ¿Quedó igual o no quedó igual ahora? No. ¿Cuánto nitrógeno tengo acá? 2. 2. ¿Y del lado de los productos? 2. 2. O sea que está igual o no? Sí. Sí, o sea que la ecuación está balanceada. Entonces, ¿qué usé para balancear la ecuación? Se llama coeficiente estequiométrico. Se llama coeficiente estequiométricos. ¿Cuáles son los coeficientes estequiométricos? Usé un 3 para el hidrógeno y usé un 2 para el amoníaco. No confundirse con subíndice. ¿Queda claro? Una cosa son los coeficientes estequiométricos, otra cosa son los subíndices. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bien, entonces volvemos al PowerPoint. Entonces tenemos subíndice, tenemos coeficiente estequiométrico, tenemos reactivos, productos, las condiciones en las que ocurre. Entonces ya saben ahora qué es una ecuación química y para qué me sirve. Bien, seguimos con el ejemplo. Dice, ¿qué significa en realidad esta ecuación? Yo puedo decir, puedo expresarme de dos formas ante una ecuación química, dos formas de decir lo mismo, ¿sí? Dos formas de decir lo mismo, pero en cantidades diferentes. Entonces, ¿qué me está indicando ese N2? Que hay una molécula de nitrógeno con 2 átomos, ¿sí? La molécula de nitrógeno tiene 2 átomos de nitrógeno. Reacciona con, ¿qué van a decir después? Una molécula de nitrógeno que tiene 2 átomos de nitrógeno reacciona con, ¿sí? 3 moléculas de hidrógeno. Con 3 moléculas de hidrógeno, ¿sí? Reacciona con 3 Con 2 átomos. Esa molécula de hidrógeno tiene 2 átomos. ¿Para formar qué? ¿Cuántas moléculas? 2 moléculas de Amoníaco. Amoníaco se llama. Amoníaco. Para formar 2 moléculas de amoníaco. Cada molécula de amoníaco tiene un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Entonces, una molécula de nitrógeno reacciona con 3 moléculas de hidrógeno para dar 2 moléculas de amoníaco. Esa es una forma de expresarme sobre esa ecuación, pero hay otra que utiliza el concepto de moles.
Ahora seguimos. Dice, un mol, no una molécula, ¿no? Se refiere a un mol de moléculas, que es una cantidad que tiene un número grande de partículas. Un mol de nitrógeno reacciona con, ¿qué van a decir? ¿Cómo sigue después? Un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles. 3 moles de hidrógeno a formar ¿qué? 2 moles de amoníaco. 2 moles de amoníaco, correcto. Notan la diferencia, uno se refiere a una sola molécula y el otro se refiere a un mol de molécula, son cosas distintas, ¿sí? Son expresiones distintas. Ahora ustedes van a escribir el ejemplo de abajo, de las dos maneras. Van a escribir con moléculas y con moles. Escriban y en un ratito les voy a decir que lean. A ver. Les doy un ratito. Bien, a ver, ¿qué pusieron? Primero con moléculas solo, a ver cómo sería. ¿Quién se anima a leer? Chicos. ¿Cómo, profe? ¿Cómo sería con la primera, usando el concepto de molécula? ¿Cómo quedaría la ecuación de abajo? ¿Cómo tenemos que leer? Una molécula de hidrógeno con 2 átomos. Sí. Y reacciona con una molécula de yodo Sí. con 2 átomos. Sí. Y 2 moléculas, ¿cómo se llama esa? No, para formar. Para formar, profe. Para formar, ¿qué? ¿Yoduro de hidrógeno sería? Sí, dos moléculas de yoduro de hidrógeno. Para formar 2 moléculas de yoduro de hidrógeno. Y ahora leemos usando el concepto de mol. ¿Cómo sería? Se hace reaccionar un mol de hidrógeno con 1 de yodo para formar 2 moles de yoduro de hidrógeno. Yoduro de hidrógeno. Muy bien. Entonces, el concepto de moles ya lo vamos a ver en la unidad 4, se toca cuando vemos estequiometría, ahí vamos a trabajar bien. ¿Cuánto es un mol? ¿Cómo se relaciona con la masa, con el número de Avogadro? Lo que ahora yo quiero que quede bien clarito que una forma de decir es, me refiero a la molécula sola, y la otra es me refiero al mol o a los moles. Son dos expresiones de la misma ecuación química. ¿Sí? Siempre no pueden mezclar ustedes, o se refieren de la primera forma o se refieren de la otra. ¿Sí? No pueden mezclar
No pueden decir un mol de nitrógeno reacciona con 3 moléculas de hidrógeno. O uso toda la definición de molécula o uso todas las definiciones de moles. Eso quiero que quede claro acá en esto, nada más. ¿Está? Esto entra todo para el segundo parcial, exactamente. ¿Está, chicos? O uso molécula o uso moles. ¿Eso quedó claro? ¿Sí? Sí, profe. Bien, acá tenemos la definición de una reacción química. Dice, una reacción química es un fenómeno químico a través del cual, y esa es la palabra clave, reordenamiento de ¿qué? De átomos. En una reacción química hay reordenamiento de átomos, de sustancias iniciales o reactivos. Si yo creo hablar en general, digo reactivo directamente. Si no, me digo, o pueden ser átomos o pueden ser algunas sustancias iniciales. Para convertirse en ¿qué? En productos. ¿Sí? Una reacción química es un reordenamiento de átomos o sustancias iniciales llamadas reactivos que se van a convertir en productos. Y ahí tenemos los tipos básicos. Clasifican las reacciones químicas. El tipo de reacciones químicas tenemos reacciones de síntesis, reacción de descomposición, reacciones de sustitución doble, reacciones de combustión, es otro ejemplo. ¿Sí? Eso hacemos todos los días cuando prendemos la cocina en la casa, hacemos reacciones de combustión. ¿Por qué estamos quemando? ¿Qué es lo que quemamos en la casa? Las de cocina, que es metano. Cuando uno prende calla, es una reacción de combustión, haciendo una reacción química que libera calor. ¿Para qué me sirven los tipos de reacciones, el balanceo y que yo sepa leer correctamente una ecuación? Porque en base a eso vamos a usar después la geometría de la reacción para hacer cálculos con moles, con masa, con volumen, reactivo limitante, reactivo de disolución en exceso. Todos esos conceptos que se dan en la unidad 4 y 5, ¿sí? Tienen como base los tipos de reacciones químicas, el balanceo, la correcta forma de nombrar los reactivos y productos, diferenciar subíndice, coeficiente, balancear, todo eso es súper importante. El que no sabe hacer eso no va a aprobar el segundo parcial, ¿sí? Es clave. Esto es el ABC. Si no sé esto, no puedo seguir con química directamente. ¿Pregunta hasta acá? ¿Duda? Bien, avanzamos entonces. Vamos a ver ejemplos. Bien, acá vamos a ver esto, le va a tocar a usted. Y entonces, ¿qué es una reacción química? Tenemos otra definición. Es un proceso mediante el cual una sustancia, que se conoce como reactivo, se transforman en otros que se llaman productos de la reacción. Por la reorganización de los átomos. La organización de los átomos conformando nuevas moléculas. Para ello es necesario que se deban romper enlaces químicos originales y formen enlaces nuevos. ¿Se acuerdan cuando yo le dije? En una reacción química los que participan son los electrones. ¿Sí? Estaban en una sustancia, en una molécula, formando un enlace químico y para formar otro compuesto tienen que romperse esos enlaces y formar nuevos enlaces. Acá tenemos un gráfico y ustedes lo que tienen que hacer es escribir la ecuación química. A ver, escriban en forma de ecuación química eso que está, lo que se aprecia en ese esquema. A ver, le doy un tiempito. Escriban la ecuación, balanceen la ecuación, dice hay que escribir, balancear, hay que señalar subíndice, coeficiente, todo.
Los estados también, si son gaseosos, si son líquidos. Una pregunta, profe. Sí. El hierro que se está calentando, Sí. ¿ya es óxido de hierro? No, porque recién después se forma el óxido, que es rojizo. El hierro gris, no es hierro puro. Hierro metálico. O sea, por el agua pasa al óxido entonces. Por reaccionar con el agua. El Porque hierro, yo tenía entendido que o sea, pasaba óxido y con el agua recién pasaba los compuestos de hierro con sus No. OH y todo eso. no, porque ahí ya está yendo a hidróxido, que es otro tipo de compuesto. Acá, O sea, hidróxido sería meterle más agua todavía. exactamente, pero ya al óxido. El óxido más agua a través de va de hidróxido. Ok. Ahora lo que yo quiero es que apliquen los conceptos que estamos viendo. Eso que está en un esquema, en el laboratorio, yo puedo observar eso, y ahora me dice, escribime la ecuación química, entonces vos tenés que escribir la ecuación de eso. Pasarme todo eso en una ecuación química balanceada, con sus índices, le vamos a poner nombre. ¿Profe? ¿Sí? ¿Ya está? ¿Qué quiere decir? Sería hierro más H2O, flecha de reacción química, Fe2O3 más 3 moléculas de agua, al frente del primer hierro un 2, más 3 moléculas de agua, y quedaría balanceado. O sea, yo no puedo decir al frente del hierro un 2. ¿Cuál sería la palabra correcta? O sea, yo te entiendo, pero ¿cómo sería el nombre correcto de eso? Coeficiente. Exactamente, por algo ya le estoy enseñando los términos. ¿Cómo van a poner entonces? Yo te entendí perfectamente lo que vos me querés decir, pero tenemos que usar los términos adecuados. Entonces, hierro, ahora yo voy a escribir en el pizarrón y ustedes van a ir chequeando. Y de paso me van a ayudar. Voy a compartir la pizarra. ¿Se ve el pizarrón, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué teníamos? Hierro en estado sólido, ¿sí? Porque estaba el hierro gris. Más, ¿qué? Agua. ¿En qué estado estaba el agua? Estado líquido. ¿Qué me genera como producto, chicos? Hidrógeno. Hidrógeno gaseoso más
estado sólido. ¿Así estaba bien? ¿Sí? Hierro en estado sólido más agua en estado líquido. ¿Qué me está faltando indicar? La condición, ¿en qué condiciones se dio esta reacción? ¿Qué tuvo que hacer el laboratorista? ¿Qué estaba haciendo con el tubo de ensayo donde estaba el hierro y el agua? ¿Calentar? Lo calentó. Aplicar ¿sí? calor. Aplicar calor, exactamente. Entonces, directamente le vamos a poner un simbolito. Aplicó calor para que ocurra la reacción. Ahora bien, hay que balancear si no está balanceado. ¿Cuánto tengo de hierro en el lado de los reactivos? 5. No. 1, este es estado Uno. sólido. ¿eh? 1, ¿sí? Fíjate que están entre paréntesis las fases, si son sólido, líquido, gaseoso. No te confunda con subíndice. Tengo un átomo de hierro y en el lado de los productos tengo 2. No está balanceado. Entonces, ¿qué voy a probar? Voy a probar con un 2 acá adelante. Ahora quedó el hierro 2 y 2. ¿Sí? Sí. Veamos ahora el oxígeno. ¿Cuánto oxígeno tengo acá? 3. 3, profe. 3. Y acá 1 solo. tengo 1. Entonces vamos a probar con un 3 acá. Coeficiente estequiométrico 3. Uy, qué feo me salió. 3. 3 por 1, 3. Ahora veamos el hidrógeno. ¿Qué pasó con el hidrógeno? ¿Cuánto hidrógeno me quedó acá en el lado de los reactivos? El agua. 3 por 2, 6. ¿Sí? 3 por 2, 6. Y en el lado de los productos, ¿cuánto tengo? 2. ¿Qué coeficiente estequiométrico utilizo? Un 3. 3. Chequemos. Ahora sí están todos balanceados. Hagan la cuenta y vean. Todos están iguales. La misma cantidad de átomos de cada lado. Sí, está bien. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Tengo 2 de hierro, 2 de hierro, 6 de hidrógeno, 6 de hidrógeno, 3 de oxígeno, 3 de oxígeno. Entonces, vamos a ver. ¿Profe? ¿Quién lee? Sí, ¿cómo queda ahora? Vamos a leer utilizando el concepto de mol. ¿Cómo sería? Ya repito, pero ahora vamos a terminar de leer. ¿Cómo sería con el concepto? A ver. ¿Con el balanceo o cómo estaba antes? No, siempre con el balanceo. Ahí recién termina. Ahora recién la ecuación está ok. La ecuación sin balanceo es una ecuación previa. No me sirve. Yo tengo que balancear la ecuación. Recién una vez que está balanceada está ok la ecuación. Ahí está lista para usar. ¿Cómo quedaría? 2 moles de hierro sólido, ¿sí? Hay alguien que tiene un eco con su micrófono mucho. Lo voy a silenciar porque es... Ahí. 2 moles de hierro sólido reaccionan con 3 moles de agua líquida bajo condiciones de calentamiento para generar 3 moles de hidrógeno gaseoso y 1 mol de óxido óxido férrico sólido. Esa sería la forma correcta de explicar esta ecuación.
¿Vamos, chicos? ¿Hasta acá? ¿Cómo, profe, para generar? Un mol de óxido férrico sólido. ¿Quieren que volvamos a hacer el balanceo, chicos? Preguntarme Sí, hoy. profe, por favor. Sí, profe. Profe, ¿podría explicar la simbología esa del agua, por favor? Líquido. El agua está en estado líquido. Una L. Líquido. Y arriba de la flechita que... Temperatura. Vamos de vuelta a la ecuación. Vamos de vuelta acá, el que estábamos usando. Un segundito. Ahí cambié la pantalla. ¿Estás viendo el PowerPoint? Sí. ¿Qué tenemos acá? El hierro sólido con el agua líquida. Tengo calor. Yo puse una flechita, calor. Me genera hidrógeno gaseoso y el óxido que es rojizo, me dice. Cambió de color gris a color rojo. Eso me está indicando que hubo una reacción química. Además, se está desprendiendo hidrógeno en forma gaseosa. O sea, eso que vos estás viendo ahí, yo lo pasé en una ecuación química nada más. Es más, si vos querés, yo le puse un símbolo raro, pero le podés poner directamente T de temperatura. O le podés poner calor también. Bueno, profe. Calor, ahora ¿entendés? entiendo. Ahora Sí, hizo simbólicamente todo lo que está en el dibujito. Es que de eso se trata una ecuación química. La ecuación química es una representación simbólica de la reacción, ¿entendés? Sí, profe, ahora entiendo. Bueno. Bueno, ahora vamos a la pizarra de vuelta para poder... para poder hacer de vuelta el balanceo. Voy a borrar todos los coeficientes. Coeficiente estequiométrico se llaman estos, ¿sí? Es lo que no está en la ecuación. Bien, entonces, atiendan ahora. Fíjense que si yo miro la cantidad de átomos de hierro, acá tengo 2, el subíndice 2 me dice, el óxido tiene 2 átomos de hierro. Sin embargo, en la parte de los reactivos, yo solamente identifico un átomo de hierro. Por lo tanto, me dice, la ecuación no está balanceada. Lo tengo que balancear. Para balancear una ecuación se utilizan los coeficientes estequiométricos. Generalmente son un 2 o un 3 lo que se usa. Ahora yo le puse un 2 adelante, coeficiente estequiométrico 2. 2 por 1, ¿cuánto me da, chicos? Si yo multiplico este 2, que es el coeficiente... 2. Claro. Coeficiente 2 por el subíndice 1, 2 por 1 me da 2. Entonces, en el lado de los reactivos ya tengo 2 hierros. Y en el lado de los productos, ¿cuánto hierro tengo? 2. De eso se trata el balanceo, igualar la cantidad de átomos incorporando el coeficiente estequiométrico. ¿Queda claro el concepto? Sí, profe. Sí, bueno. Ahora, ¿cuánto tengo de oxígeno acá? En el óxido. Tengo 3. 3. Y en el agua solamente tengo 1. No están iguales, ¿o sí? No. Porque tengo 3 del lado de los productos y 1. Entonces, voy a colocar un 3 acá. Ahora sí, 3 por 1, ¿cuánto me da? 3. 3 por 1 me da 3. Y tengo 3 de cada. Tengo 3 de cada lado. Pero ahora tengo hidrógeno.
el hidrógeno. Ahora yo me queda 3, que es el coeficiente por el subíndice 2, ¿cuánto me da? 3 por 2. 6 átomos de hidrógeno. Entonces, para igualar en el lado de los productos, ¿qué coeficiente utilizo? 6. 3. 3 por 2, 6. 6. Entonces, Sí, profe. también 3 por 2, 6. ¿Quedó claro? Ahora sí. Sí, profe. Bueno. Perfecto. Entonces, ahora dejo de compartir y avanzamos. Ahí. Bien, fíjense, ¿qué les pedía en la tarea, chicos? ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Lean las consignas. ¿Qué dice la consigna? A ver. Con ese esquema que está ahí, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Una ecuación química. ¿Se dan cuenta la diferencia entre el esquema y la ecuación química o no? Sí. Creo que son cosas distintas. Una cosa es una representación esquemática, otra cosa es la representación en forma de ecuación química. Escribimos la ecuación y tenemos que balancear la ecuación, sí o sí. ¿Está? ¿Pregunta, duda? Bien, avancemos entonces. Ok, ya sabemos qué es una ecuación química, ya sabemos cómo hay que escribirla, cómo hay que balancear. Ahora vamos a ver los tipos. Hay distintos tipos de reacciones químicas. ¿Cómo describimos la reacción de síntesis? A ver. Si quieren de vuelta, vayan al Google y pongan reacción de síntesis en química, o ¿qué es una reacción de síntesis en química? Busquen la palabra, a ver. Miren la ecuación química. ¿Qué dice mi ecuación acá? Yo tengo A, ¿sí? Un mol de A reacciona con un mol de B. ¿Para qué? Para sintetizar C. C. ¿Sí? Un mol de A reacciona con un mol de B para sintetizar C. Vieron que A y B son diferentes y C también es diferente. Entonces yo lo que estoy haciendo es una síntesis. Yo quiero formar algo nuevo a través de dos reactivos, por ejemplo. Y ahí tenemos que el ejemplo del agua. A ver, ¿cómo vamos a leer esa ecuación? Ya les enseñé cómo se lee esa ecuación utilizando el mol, concepto de mol. A ver, el concepto de mol utilizamos. 2 moles de hidrógeno más 1 mol de oxígeno. 2 moles de hidrógeno más 1 mol de oxígeno. ¿Sintetiza qué? 2 moles de agua. Me permite sintetizar 2 moles de agua. Entonces, ¿qué es una reacción de síntesis? ¿Cómo yo digo? ¿Qué es una reacción de síntesis? A través de 2 o más reactivos, yo obtengo un producto. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está claro el ejemplo o no? ¿Cómo dijo? ¿Cómo, profe? ¿A través de 2 o más reactivos? Sintetizo 1 o más productos. En este caso, 2 reactivos me sintetizaron un producto. Los reactivos son hidrógeno y oxígeno y me sintetizaron agua como producto. Yo creo que ustedes lean los símbolos y empiecen a interpretar y escribir, porque si no, es estudiar de memoria, y a mí no me gusta enseñar ni estudiar. ¿Alguien buscó la definición de reacción química de síntesis? ¿Qué encontró? A ver qué dice la definición teórica.
¿Alguien buscó? Sí, profe. Sí. La reacción de síntesis son aquellas que ocurren cuando dos átomos o moléculas diferentes interactúan para formar una molécula o compuesto distinto. Exactamente. Interactúan para formar un compuesto distinto. Entonces, un molde A interactuó con un molde B para formar un molde C. Eso es lo que acabamos de leer. ¿Se entiende, chicos, la definición teórica con la práctica que estamos viendo como ejemplo? Sí, profe. Ok, vayamos al otro. Una reacción de descomposición, dice la palabra descomposición. Puede ser simple o mediante un reactivo. Veamos el caso simple. ¿Qué pasa a una sustancia A? La sustancia A, un molde A, se descompone en cuánto, según la teoría que vemos ahí. Un reactivo A, por descomposición, me genera ¿qué? Dos Dos productos. Dos productos, B y C. A ver, apliquemos con el ejemplo. ¿Qué ejemplo tenemos acá? ¿Cómo se llama esa sal? Creo que les digo que si no aprenden formación de compuestos están fritos. Carbonato de calcio se llama eso. Carbonato de calcio. Entonces, ¿cómo voy a leer? Un mol de carbonato de calcio. ¿Qué pasó? Se descompone. Formando, ¿qué? Un mol de carbonato de calcio se descompone formando ¿qué producto? ¿Cómo se llaman? Un mol de carbonato de oxígeno, ¿puede ser? No, un mol de óxido de calcio. Ah. ¿Y el otro? Dióxido de carbono. ¿Sí? Un mol de carbonato de calcio se descompone formando óxido de calcio y dióxido de carbono. Ahora veamos la descomposición, pero donde interviene un reactivo. Acá tenemos un compuesto formado por A que reacciona con C y me da como producto también C más B. ¿Cuál es la diferencia entre la descomposición simple y la descomposición por reactivos, chicos? ¿Cuál es la ¿Está diferencia? balanceado? No estamos hablando de balanceado. Yo estoy la expresión literal, la ecuación química. ¿Cuál es la diferencia entre la simple y la que interviene un reactivo? La acabo de decir. Acá interviene un tercero. Vieron que AB se va a descomponer a causa de que C actúa sobre ellos. Yo tengo, por ejemplo, ¿cómo se llama ese compuesto del ejemplo? 2 moles de sulfuro de zinc. A ver, 2 moles de sulfuro de zinc se van a descomponer cuando reaccionan ¿con qué? Con 3 moles de oxígeno. ¿Y qué me dan como producto? 2 moles de óxido de zinc, sí, más 2 moles de dióxido de azufre. 2 moles de dióxido de azufre. Entonces, ¿quién sería el reactivo C acá en el ejemplo? el oxígeno, profe. El oxígeno. El oxígeno, muy bien. Muy bien. El oxígeno sería el reactivo C.
El oxígeno separa, ¿sí?, al zinc del azufre. Eso se llama descomposición. Pone en otros productos. ¿Está claro? Vamos al otro ejemplo, reacción de sustitución o desplazamiento, dice. Tenemos un compuesto formado por AB que reacciona con C para dar AC más B. ¿Por qué se llama sustitución o desplazamiento? Si yo digo sustituye A o desplaza A, ¿qué está haciendo? ¿Quién sería acá el reactivo desplazante, chicos? El que va a desplazar al otro. El carbono. El carbono. ¿A quién desplazó el carbono? Al plomo. Al plomo, ¿sí? El carbono desplazó al plomo. Le quitó su lugar. Formó el monóxido de carbono y el plomo quedó libre. Eso es un ejemplo de sustituir. Se sustituye el plomo por el carbono. Y después tenemos un ejemplo de doble sustitución. ¿Por qué se llamará doble sustitución? ¿Qué les parece? Porque hace doble desplazamiento, profe. Porque se da doble desplazamiento, o sea, el cloro se ve reemplazado por el oxidrilo, podemos decir, y el hidrógeno se ve reemplazado por el sodio. Vieron que ahí tenemos el hidrógeno, ¿sí?, es reemplazado por el sodio. O yo puedo decir que el oxidrilo es reemplazado por el cloro también. Ya hay más elementos que intervienen y se sustituyen. No en un solo elemento, sino en dos. ¿Está claro hasta acá? Más o menos. Después cuestión de... Hay otras, esta por ejemplo, la de ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, también se conocen como reacciones de neutralización. Un ácido con un hidróxido se neutralizan sus propiedades, por eso son reacciones de neutralización. Y ahora tenemos el ejemplo de combustión. ¿Qué le mencioné yo hoy? Se da una combustión, chicos. La palabra combustión se refiere a ¿qué? A que A una incluye reacción calor. química. Quemar. Es una reacción química, ¿sí?, que produce calor, o sea, cuando hay una quemazón, hay una combustión, quemar, arder, ¿sí? Vamos a la pizarra, vamos a hacer ejemplo en la pizarra. Vamos a hacer acá el pizarra. Bien, yo tengo el metano, que es el gas de la cocina, está en estado gaseoso, más el oxígeno del aire, en estado gaseoso, reacciona y me va a dar dióxido de carbono más agua. Dice el carbono más agua. Le hago una pregunta y responder. Cuando ustedes prenden la cocina, ¿ustedes ven el metano o sienten nada más el olor? Se siente nomás. Siente, ¿sí? Las moléculas gaseosas yo no las puedo ver, ¿sí? El metano es una sustancia gaseosa que le ponen un odorizante para que tenga olor. El oxígeno tampoco lo vemos. Y cuando yo prendo la cocina, ¿qué es lo que sí veo? El fuego. La reacción química. O sea, lo que yo siento, lo que uso es el calor, ¿sí? Esto me libera calor, ¿sí?
que se utiliza para cocinar justamente el calor. El dióxido de carbono, ¿en qué estado? Balanceen esa ecuación, a ver cuánto les da. Balanceen eso. ¿Qué numerito, qué coeficiente estequiométrico usaron?
¿Qué número, chicos? El 2 delante del hidrógeno. Coeficiente 2 delante de qué hidrógeno, pues yo veo hidrógeno en el reactivo y en el producto. En el producto. Un 2 delante del producto. ¿Cómo se llama el producto? ¿Cómo se llama ese producto, chicos? Acá tenemos Dióxido de carbono. dióxido de carbono, no, nada que ver. No. ¿Dónde ve el carbono? Óxido, Estamos viendo el 1. ¿Sí? Ácido nítrico. Ácido nítrico, muy bien. Entonces, para balancear la ecuación donde interviene el óxido nítrico más agua, tengo que usar el coeficiente estequiométrico 2 delante del ácido nítrico, el producto. Bien, ¿de qué otra forma? Ahí los coeficientes, nosotros todo este tiempo vamos a usar coeficiente entero. Después vamos a ver quizás en la unidad número 6 que se pueden usar coeficientes fraccionarios. Vieron que le decía que se pueden usar números enteros y fraccionarios. Vean el ejemplo acá del 2. En el caso 2, están balanceados con números fraccionarios o con números enteros. ¿Qué diferencia notan entre el primer caso y el segundo? Que la fracción se dividió y los coeficientes de los productos se multiplicaron. En uno estamos usando valores fraccionarios y en el otro número entero, pero estoy diciendo lo mismo. Vieron que acá, por ejemplo, 15 medio y acá usé 15. Dióxido de carbono tiene 6 y en el otro, como está dividido por 2, en el ejemplo número 2, como no está esa división, me multiplica por 2, o sea que me queda 12. En vez de 6, 12. En vez de 7, 14. Es lo que está duplicado. Yo puedo decir 15 medio o directamente puedo usar el 15 como número entero. Estoy diciendo en la cantidad, en la proporción doble. Vieron que dice 6 dióxido de carbono, en el otro me da 12. 7 moléculas de agua, en el otro me da 14. Estoy diciendo lo mismo, están todos iguales. Lo que estoy trabajando son con dos proporciones, con el doble de uno, diría. Eso es porque estoy usando un número fraccionario dividido por 2, 15 medio. Este 15... Profe, Sí. sería que entonces ahí la... No te escuché, se cortó. en equivalentes, digamos. Se cortó, no te escuché nada. No te escuché. O sea, a lo que voy es que yo puedo hacer balanceo con números fraccionarios o con número entero y voy a estar diciendo lo mismo. ¿Sí? Siempre lo importante en una ecuación química es que los átomos estén iguales en reactivos y en productos, independientemente si uso entero o fracción. ¿Quedó claro? Eso es lo que tiene que quedar claro, sí. Siempre que la ecuación está balanceada va a estar bien, ya sea con fracción o con número entero. Si yo estoy
indicando la misma cantidad de átomos en reactivos y en productos. Punto. ¿Estamos? Acá tienen ejemplos para balancear después ustedes. Van a balancear, van a clasificar. Acá tienen más ejercicios. Profe, ¿puede pasar la anterior imagen, por favor? ¿Cómo? ¿Puede poner la anterior imagen? Sí. Los ejercicios anteriores. Esto está en el aula virtual igual, ¿eh? Si vos entras a la plataforma está el PowerAid. Ah, perfecto, gracias. Pueden bajar de ahí. Estas son tareas que le va a quedar. Acá hay un tipo de reacción química que no vimos, que se llama precipitación. Vamos a ver este caso. El nitrato de plata, que está en estado acuoso, o sea, en solución, reacciona con el cloruro de potasio, que está en estado acuoso, o sea, en solución, y me genera un producto de qué tipo, chicos, que ven acá coagulado, blanco. Sólido. Entonces, cuando yo hago reaccionar dos líquidos y uno de ellos, de los productos es sólido, estoy hablando de una reacción que se llama precipitación. ¿Vamos? Es otro. Número de estado de oxidación, tiene la definición. Esto van a trabajar seguramente con los profes en las prácticas. Igual los números y estado de oxidación están en la tabla periódica. Yo con mi grupo, con la comisión 3, ya estuvimos. Todos esos numeritos salen de la tabla periódica. Hay otro ejemplo que no estaba en la lista, que son las reacciones redox. ¿Qué notan acá en reactivos y productos? ¿Qué es lo que cambia, chicos? A ver si se dan cuenta. Fíjense el zinc en el estado de oxidación del zinc. ¿Qué numerito tiene como estado de oxidación? 0. 0. Y después, en la forma oxidada, ¿qué estado tiene? Más 2 o positivo. Bien. ¿Y el hierro? El hierro pasa de más 2 a 0. 0. Entonces, este tipo de reacciones donde cambian los estados de oxidación se llaman reacciones redox. ¿Sí? Se llaman reacciones redox. Esto ya es estequiometría, eso lo vamos a ver en la unidad 4. Y la otra tarea que le queda es buscar en qué consiste la hidrólisis del agua. Van a buscar el concepto, la definición de hidrólisis del agua. Entonces, importante, agarren el cuadernillo, que dice guía de estudio, ¿sí? Y pónganse a leer la unidad del capítulo 4. ¿Hidrólisis cómo, profe? Perdón por la interrupción. Hidrólisis del agua. Lean, chicos, por favor, este material. Acá está bien completito. Capítulo 4. Le habla de los estados de oxidación, todo. Háganme caso. Formulen compuestos, no tengan duda con eso, porque si no saben eso, está complicada la cosa. Profe, ¿se pasó la unidad 3? No, recién estamos, hoy terminamos de dar la unidad número 2. El martes que viene será la unidad 3. Profe, no me... Sí. ¿Usted qué día da clases presenciales? Yo tengo con la comisión 3, los lunes y martes tengo con mi grupo. Profe, lo que estábamos dando está dentro del capítulo 5. Del cuadernillo, capítulo 4.
capítulo 4 del cuadernillo, ese es el material que tienen que leer, el que dice guía de estudio. Ahí está bien claro todo este tema. Capítulo 3 es unión y capítulo 4 formación de compuestos. O sea, capítulo 3 y 4 para la unidad número 2. Profe, ¿y nomenclatura usted ya explicó? ¿O eso vamos leyendo nomás? No, el martes explicó Karina formación de compuestos en nomenclatura. El martes pasado. Sí, Bueno, profe. entiendo. Ahora les queda leer el material. Profe, hay algo que le quiero plantear antes de que Sí. se vaya. Usted lo que está explicando es estequiometría, ¿no es cierto? No. Yo expliqué ahora balanceo de ecuaciones, qué es una ecuación química, tipo de ecuaciones químicas, si son de oxidación, si son redox, sustitución, de síntesis. Estequiometría damos recién en la unidad número 4. Pero por supuesto, todo esto que vimos es la base de la estequiometría. Yo no puedo arrancar estequiometría sin saber esto. Le pregunto porque por las explicaciones que daba, que decía que coeficiente estequiométrico y todas las explicaciones, yo me sorprendí porque era de la unidad 4. No, en la unidad 4 aplicamos. Voy a explicar más ahí directamente empezamos a aplicar y a hacer cálculos. ¿Cuánto mole reacciona? ¿Cuántos gramos se obtiene? Ellas directamente se usan estos conceptos. Por supuesto que están relacionados, se repite el concepto de coeficiente, pero yo no te explico de dónde sale ni qué significa, sino que aplicamos con ejercicio, con cálculos. Muy bien, nos vemos, hasta luego.